Ya te salió lo de... Aquí estoy buscando. En Instagram. Instrucciones. No te preocupes. Busca Instagram. Ah, ok. Ahí está. Aquí está. Freddy está transmitiendo en vivo. Ah, ok. Y entonces ahora tú le pones ahí que quieres unirte. Enviar solicitud y yo te acepto aquí. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien ahí? Buenos días a todos los que se están conectando. Hola Marcela, Eira, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? Pero abre tu Instagram ahí para que te... Okay. Ese eco. ¿Ustedes sienten un eco ahí? Buenos días, Nidia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Se escucha entrecortado. Baja el volumen. Ya está abajo. No, pero ya no molestar ya. Eso está bien. ¿Y ahora? Parece que sí. Hacer un micrófono en la pantalla. Ok, Tatiana, dígame para hacerlo. Si yo lo cancelo aquí, el micrófono. Ahí se fue el eco ya. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, pero... Ya, ok, perfecto. Ok. Bueno, excelente. Bueno, miren, hoy estoy sumamente contento porque ese señor que ustedes ven ahí es un privilegio tenerlo aquí. En primer lugar porque es mi amigo. Es que estamos los dos sentados uno al lado del otro. Estamos en mi casa los dos sentados uno al lado del otro. Es mi amigo de hace 20 años. Es el hombre que más sabe de cirugía bariátrica en Colombia, sin la menor duda. Ese es el doctor Germán Piñeres, cirujano bariátrico que vive y trabaja en Bogotá. Germán estaba acá en el congreso, en el evento de cirugía plástica, de cirugía, perdón, bariátrica, acá, y entonces me avisó que estaba aquí y le dije, bueno, pues él me dijo, hacemos algo juntos. Bueno, hagamos algo juntos mañana sábado y aquí estamos los dos en mi casa haciendo en vivo. La idea es la siguiente, vamos a hablar algo de saciedad cerebral y vamos a aprovechar que él está aquí para que todo el que quiera saber algo en relación a la cirugía bariátrica, es decir, a la cirugía que se utiliza para el control del peso, pueda, gracias Taira, buenos días, pueda hacer las preguntas que desee al doctor Germán. Y les garantizo que van a quedar sumamente satisfechos. Les repito, es la voz más autorizada en Colombia para hablar de eso sin la menor duda. Así que esa Caro García es mi secretaria. Hola, Caro. Entonces, íbamos a hablar de saciedad cerebral y las casualidades son tremendas. Resulta que en el día de ayer el New England Journal of Medicine publicó un artículo acerca de el paladar, la saciedad y los cambios metabólicos.
donde revisan toda una serie de conceptos que se han estado dando por cierto a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, el famoso mapa gustativo de la lengua, de que en ciertos puntos de la lengua se percibe el sabor dulce y el sabor salado en otro y el agrio en otro, y lo cual resulta ser que no es así. Hay unos receptores especializados, tipo 1, que son muy neutrales, que son más para limpiar la lengua. Hay unos receptores tipo 2, que esos receptores tipo 2 resulta que tienen como función el sabor dulce, el sabor umami, esa cosa tan famosa que está ahora, que en realidad podría cambiarse por sabroso, es decir, es algo a lo que nosotros denominaríamos, hay algo que es sabroso, eso, ese famoso umami que uno no acaba de ubicar bien y que los japoneses sí saben de esto. Eh, el sabor dulce, el umami, sabroso, y el sabor ácido. El sabor salado en el receptor 2, 3, perdón, y en el receptor 4, amargo, que es un sabor totalmente extraño para nosotros. Nosotros no venimos preparados de fábrica ni para que nos guste lo ácido ni para que nos guste lo amargo. En realidad, y esa es una cosa interesante que muestra el artículo, porque es algo que uno aprende a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros aprendemos a que nos gusten esas cosas, pero literalmente un niño no tiene por qué gustarle el sabor amargo porque no hay ninguna preferencia cerebral por él, tampoco por lo ácido. De hecho, son sabores que, o los receptores para estos sabores están hechos más bien para protegernos de posibilidades de que nos intoxiquemos al comer cosas que no son comestibles. Es decir, tienen una labor más bien protectora. Pero nosotros terminamos entrenándolo, y le pongo un ejemplo que es el más fácil de entender: café sin azúcar. La gente toma café sin azúcar o alcohol. El café sin azúcar y el alcohol, la verdad, tienen un sabor desagradable, pero uno se acostumbra y se entrena y se entrena, y hay un momento en que se toma el café y dice que rico, y el que toma alcohol dice que rico el alcohol. En realidad no tienen verdaderamente un sabor agradable, ¿no? Y ese es un detalle interesante. El otro punto, mira, ahí te está saludando alguien que se llama Margüello 1. Margarita. Y la otra cosa interesante que decía el artículo es que estamos pensando siempre que los receptores de sabor están en la lengua nada más. Los receptores de sabor, increíblemente, están en varias partes del cuerpo. Están en la lengua, están en el esófago, están a lo largo de todas las vías digestivas. Hay receptores de sabor en el colon, increíblemente. Uno diría, bueno, ¿y para qué? Bueno, pues ahí hay también receptores. Pero lo que más me sorprendió es que hay receptores de sabor extra aparato digestivo. Puede haber receptores de sabor en el páncreas, puede haber receptores de sabor en el hígado, puede haber receptores de sabor incluso en los testículos. Y es algo tremendamente importante. Y hablan directamente con el cerebro y le indican que echan a andar el mecanismo de saciedad. Entonces, cuando Germán habla de saciedad cerebral y me decía, hablemos de saciedad cerebral, en realidad este concepto a lo que se refiere es al hecho de que uno puede el cerebro comer más sin depender de la sensación de estar lleno, es decir, sin que la turgencia de las paredes del estómago disparen los receptores de presión y le digan, no comas más porque ya en este saco no cabe más comida, ¿no? Pero antes de que eso ocurra, poder saciarse depende mucho. Es que me estaba entrando una llamada, Nelson. Depende mucho de que tú puedas mandarle al cerebro señales de que estás comiendo. Ese mecanismo debe durar 20 minutos. Es decir, usted empieza a comer y a los 20 minutos se debe haber saciado. Y el cerebro lo sabe y apaga los receptores o apaga los mecanismos de sentir hambre, digámoslo de esa forma. Correcto. Entonces, ese es un hecho tremendamente interesante. Y dentro de ese mismo ángulo,
hay un punto que yo quiero mencionar porque es algo de lo que he hablado otras veces con la gente en mi consulta y también aquí creo, si no estoy mal, que en algún momento lo hablé, y es el cuento, y lo menciona el artículo, el cuento de los edulcorantes, eh, entre comillas, saludables. Es decir, esos sustitutos del azúcar que hay, incluyéndolos todos, desde el aspartame hasta la stevia, todos, todos. Ellos proponen que se le deje de llamar endulzantes artificiales y que se le llame endulzantes no nutritivos y al azúcar endulzante nutritivo. Y está claro algo, ¿no? Si bien es cierto que el consumo de azúcar y de grasas pues es algo que no es conveniente para la persona, para nadie, pero en especial para aquellos que quieran o que estén en un programa de reducción del peso, hay que tener algo en cuenta y es que el cerebro entiende mejor el lenguaje de los edulcorantes nutritivos, es decir, del azúcar, de la miel, del cacón, de ese tipo de cosas, y no de los edulcorantes no nutritivos o los endulzantes artificiales. Pero todavía más aún, hay algunos artículos, aunque es algo que está en estudio todavía, y hay estudios corriendo además también que darán más información, pero que el uso de edulcorantes artificiales, como vamos a seguirle llamando como la gente le llama, y que hace que las personas no tengan miedo a consumirlo, porque dicen, esto lo puedes consumir porque no engorda, no hay problema, le puedes echar 2 sobrecitos al café de stevia o de lo que sea, de sucralosa, de lo que quieras, échale, no hay problema. También lo que viene añadido ya en los alimentos, que es peor. Eh, y hace que la gente consuma mucho eso, y está en estudio la posibilidad de que esto produzca lo que le llaman intestino que gotea. Es decir, el intestino sufre una separación en las células epiteliales que lo cubre y empiezan a escapar por ahí parte del contenido y lógicamente eso genera toda una serie de daño importantísimo a la salud, y nos llaman la atención acerca de que se tenga mucho cuidado a la hora de consumir esos edulcorantes artificiales porque parece que no son tan saludables como en algún momento nos han dicho, sobre todo en el mediano y largo plazo. De hecho, de hecho hay algunos resultados de algunos de esos estudios y personas como por ejemplo Andrew Bale, que es un gurú de la dieta antiinflamatoria y de la nutrición saludable, etcétera, propone que si usted no come mucho azúcar y un día tiene necesidad de endulzar algo, mire, utilice azúcar o utilice miel en poca cantidad o utilice miel de maple, jarabe de arce como tal, pero tenga cuidado con varias cosas. Primero, que el jarabe de arce sea jarabe de arce puro y que no sea algo que tiene añadido jarabe de maíz de alta fructosa o cosas de ese tipo. Si va a usar miel, que sea miel cruda, preferiblemente, y si no, use azúcar. Si usan azúcar, él dice algo que curiosamente para nosotros es lo más común del mundo, para ellos es raro y costosísimo además, y es que dice utiliza azúcar cruda. Es más costosa, que a veces no se consigue fácilmente, pero es perfecta. Y de lo que nos está hablando, por si no se han dado cuenta, es de lo que aquí nosotros le llamamos panela. Es decir, en dulce con panela, que no tiene ninguna elaboración, es jugo de caña seco y punto y granulado y se acabó. Y listo. Utilícelo poco, utilícelo eventualmente, pero es preferible que haga eso a que empiece a usar edulcorantes artificiales, porque las vías por las que se procesan a nivel cerebral los edulcorantes artificiales compiten con las vías por las que se procesan el azúcar y los edulcorantes nutritivos. Por tanto, el cerebro no lleva cuenta a eso. Es decir, usted podría consumir uno y otro y para el cerebro cuentan como dos cosas distintas, cuando en realidad se trata un poco de lo mismo. Por tanto, es beneficioso tomar partido a favor de usar un poco de azúcar y se acabó y eventualmente y no pasa nada, no pasa nada con eso. El artículo tiene muchos detalles que entran en el ámbito de la bioquímica y la genética, y uno de ellos es que usted puede incluso alterar su genética por la preferencia de alimentos grasos y alimentos dulces hipercalóricos, es decir, usted busca alimentos densamente calóricos, y eso cambia su genética y lo hace más vulnerable por ejemplo, acumular grasa y otras cosas. Es decir, usted podría, exacto, azúcar, como decía Celia Nelson, sí. Es un cubano en mi pueblo, por eso dice azúcar, como decía Celia. Son 3 hermanos y los 3 se meten aquí y aprovechan y me cuentan cosas. Entonces,
es preferible usar un poquito de azúcar eventualmente y no pasa nada. No hay ninguna evidencia de que usted con eso pues va a engordarse ni nada por el estilo. No es recomendable hacerlo todos los días, no es recomendable hacerlo en una cantidad desproporcionada, pero perfectamente lo puede hacer sin ningún temor. Y tenga en cuenta eso, que si lo hace de manera indiscriminada, incluso podría llegar a alterar su genética. Eso, palabras más, palabras menos, podría significar que alguien que no tiene la genética para estar, eso es lo que dice David, Azúcar Brown. Eh, eh, Alguien que podría no tener una genética que lo predisponga a la obesidad podría terminar con una genética alterada que sí lo predispone a la obesidad porque ha estimulado tanto estas vías cerebrales que terminan teniendo la predominancia. De todo esto se deduce lo que hemos hablado otras veces, yo he hablado muchas veces, Germán también lo ha hecho cuando trabajamos juntos en Bogotá, trabajamos juntos 19 años en Bogotá, lo hicimos muchas veces con sus pacientes, y es el hecho de que los alimentos dulces y ricos en grasa terminan convirtiéndose en una sustancia adictiva, porque se liberan una cantidad de dopamina importante que estimula las zonas de recompensa cerebrales y luego pues el cerebro te lo sigue pidiendo ante situaciones que te generen tensión o que te desequilibren como una vía de gratificación, de recompensa significativa. Y después que ese condicionamiento esté creado, resulta más difícil poder solucionarlo. Entonces, básicamente se trataría de... El artículo tiene otras muchas aristas que ya los veremos en algún momento, pero lo que me parecía interesante que vieran era eso. Hay una saciedad cerebral que consiste básicamente en prestar atención al acto de comer y eso por ahí empieza todo. Nosotros que hablamos de mindfulness siempre aquí, pues, arranca desde ahí, de prestar atención al momento presente y cuando vas a comer no hacer ninguna otra cosa, estar en lo que se llama comer atento, solo el acto de comer, evitar el periódico, la televisión, el celular, etcétera, para que puedas saborear los alimentos, porque el primer paso de la saciedad es el saboreo de los alimentos. Ahí es donde empieza el asunto y por eso les estaba hablando de receptores. Todo empieza ahí. Receptores gustativos o papilas gustativas, como le llama la gente, están ahí, pero si usted las estimula y al mismo tiempo de manera consciente tiene su atención puesta en otro asunto, usted empieza a comer en modo piloto automático y no hay un registro de lo que usted come. Al no haber un registro de lo que usted come, usted pudiera comer cantidades enormes de comida sin que su cerebro se entere, increíblemente, porque su cerebro está atendiendo de manera predominante la otra actividad paralela que usted está realizando. Usted puede comer en piloto automático, no puede leer en piloto automático. Entonces usted se pone a leer o a atender una noticia en la televisión, que es algo visual extremadamente atractivo, y usted sigue comiendo en piloto automático y sigue viendo aquello que está bien. Y pues lógicamente come muchísima más cantidad y no es conveniente en ningún caso que haga eso. Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de saciedad cerebral, a que su cerebro sea quien controle la cantidad de comida y no el estómago. El estómago, la llenura esa de que no me cabe ni un bocado más, para caída de emergencia. Es decir, cuando el cerebro no funciona, el organismo tiene otro mecanismo para decirle, bueno, oye, para allá, y es disparar los receptores de presión del estómago y mandarle una señal al cerebro, oye, esto está que se revienta, para. El cerebro para, pero usted lo que usó es el paracaídas de emergencia, que el otro no le abrió. ¿Y cuál es el otro que no le abrió? La saciedad cerebral. Es decir, bueno, yo podría comer todavía, de hecho, un 20% más. Es como más o menos lo que se supone. Si usted podría comer 4/5 partes y dejar una quinta parte sin llenarse. Y queda grabada. Dejar la otra quinta parte sin comerla. Y eso sería excelente. Eso sería lo mejor del mundo. Hay una frase que se repite en los japoneses y yo soy incapaz de recordarla, son 3 palabras, tan, acuerdo como son, que te quiere decir, más o menos vendría a ser como, no debo llenarme mucho, podría ser la traducción de esa, y ellos la repiten permanentemente, no debo llenarme mucho, no debo llenarme mucho y paran, porque están convencidos de que si no me lleno mucho, les va a ir mejor. Correcto. Entonces esa quinta parte de estómago vacío, digamos así, eso está conveniente para todos los propósitos, para conservarte saludable. Esto no es solo para que tenga que bajar de peso ni nada, esto le sirve a todo el mundo, y para envejecer bien, para estar sano,
para enfrentar cualquier enfermedad que tengas, etcétera, etcétera. Entonces la saciedad cerebral tiene un papel importantísimo. Si tú entrenas la saciedad cerebral cada día, te es más fácil hacer esto. Si no la entrenas y entrenas la saciedad por explosión gástrica, vamos a llamarle así, porque ya no puedes más meter más comida en ese saco, eso es lo que se hace más válido cada día. Es decir, lo que tú entrenas es lo que funciona y es lo que predomina, lo que prevalece sobre los demás mecanismos. Por eso es importante a la hora de comer ponerse en función de esto y lograr estar conectados aquí ahora. Aquí hay muchísimas personas que saben del tema, que quieren conocer más, que quieren, en fin, tener respuestas. Y aquí está Germán Piñeres. Ya le dije que el doctor Germán Piñeres, cirujano bariátrico, con estudios realizados en Japón, con estudios realizados en Bogotá, ha recibido premios internacionales por su calidad en la prestación de su servicio médico como Best Doctor. Es una oportunidad de lujo tener a Germán aquí hablando. Entonces, si quieren preguntar algo en relación con los procedimientos estos bariátricos, balón, banda, bueno, la banda ya no se usa aquí ya, ¿no? La banda no, mira, la banda fue reemplazada por manga gástrica. Pero déjame saludar a todos los que se están conectando y particularmente, Freddy, agradecer, bueno, verme acá en tu casa. Es absolutamente, no saben la alegría que me dio, de verdad, de encontrarme nuevamente con Freddy, no solo por Germán Piñeres, el doctor Germán Piñeres. la amistad que nos une, sino particularmente, bueno, está manejando un programa de cirugía bariátrica que tiene la particularidad y es nivel latinoamericano y a nivel mundial un modelo de referencia en la medida en que busca apoyar a los pacientes hacia generar cambios, hacia un estilo de vida saludable y en ese sentido, el mentor de todo este programa y mi absoluta gratitud por todos los conocimientos, por su sabiduría y por compartir con nosotros y con ustedes todo esto para poder apoyar en todo este proceso a aquellos que quieren tener un peso saludable y llegar a controlarlo. Entonces has dicho cosas muy interesantes, Freddy, particularmente en el tema de la cerebral. Nosotros utilizamos diferentes procedimientos bariátricos que tienen como finalidad particularmente generar saciedad precoz con pequeñas. Pero los procedimientos bariátricos, sea el balón gástrico, sea la manga gástrica, ayer hablábamos de la estructura del estómago por endoscopia, todos los procedimientos finalmente... Entrecortado, déjame ver. Miren a ver si se oye mejor así. Se escucha bien, se oye entrecortado. Espérate, miramos a ver, de pronto es que yo estoy... Ahí se escucha mejor. Si se está escuchando bien, se oye entrecortado todavía. ¿Será que yo me estaba...? Se oye mejor ahora. Se oye mejor. Ahí está, ahí se escucha bien. Vale, vale. Bueno, es muy importante todo esto. O sea, los procedimientos bariátricos deben ser entendidos como una segunda oportunidad en la vida que el paciente se va a regalar. Pero finalmente, a partir de allí, esa es la matrícula de un curso y ese curso es, en muchos sentidos, lograr la saciedad cerebral, porque el resultado que se obtiene con un procedimiento bariátrico, el poder mantenerlo depende de los cambios que se generen, no solo en aprender a comer, sino realizar actividad física, en fin. Pero lograr la saciedad cerebral es particularmente importante. ¿Qué ocurre cuando uno se acostumbra a la saciedad gástrica? Que lo que decía Freddy en este momento, la cultura que tenemos, el concepto errado de hablar de llenura. No hablamos de saciedad, satisfacción, sino de llenura. Me llené, no me he llenado. Y en ese orden de ideas, lo que hacemos es distender, agrandar el estómago con el paso de los años.
Y esto es interesante, Freddy, tú lo sabes mejor que yo, cuando un estómago produce demasiada grelina, la hormona del hambre sobreestimula el cerebro. El cerebro es una esponja que responde a estímulos bioquímicos. Si la grelina, la hormona del hambre, está allí permanentemente porque el estómago se ha agrandado, pues llega un punto en el que cuando uno quiere controlar el sobrepeso y reducir la porción de una manera voluntaria, se vuelve casi imposible. Por eso surgieron los procedimientos. Está el balón, que ocupa espacio, está la aplicatura, que hacemos una sutura interna, está la manga gástrica, que reduce la capacidad del estómago, pero finalmente todos enfocados a generar saciedad con una porción pequeña. Pero si esa persona, y empezando por el profesional, no tiene claro que el procedimiento es una ayuda y no genera los cambios a nivel cerebral, esto va a terminar fallando. Por eso la importancia de la saciedad cerebral. Y ahora que te escuchaba todo lo que estabas mencionando tan interesante, hay que comer despacio, como decía Freddy, el cerebro necesita 20 minutos, evitar distracciones, el comer con el televisor, el comer con el celular, el mayor secuestrador de la atención hoy en día, trabajando ahora que se volvió tan de moda el trabajo en casa, entonces esto termina llevándose la atención y la saciedad cerebral se pierde. Y si continuamos con el concepto de saciedad gástrica, vamos a hacer que el procedimiento finalmente termine fallando. Entonces, por ejemplo, un procedimiento como el balón gástrico, que es tal vez el primer paso, es como el menos invasivo de todos, que además es temporal, ese periodo debe ser entendido justamente como eso. La colocación es el primer paso, pero es todo un periodo de aprendizaje en saciedad cerebral. Vamos a educar al cerebro, de tal manera que cuando saquemos el balón, en ese momento la persona se haya graduado con honores, experta en saciedad cerebral, tiene que decir ese diploma, para que logre mantener el resultado. De lo contrario, van a ser resultados temporales, frustraciones y vamos a tener que pensar en otra opción, en fin. Entonces, mira, esto cómo es de interesante y que muchas veces, bueno, muchas veces los cirujanos pensamos como cirujanos y normalmente los cirujanos operamos y retiramos puntos y hasta ahí llegamos. Y cuando hablamos de obesidad, eso no puede ser así. La obesidad es una condición crónica que se asocia con comorbilidades que finalmente afectan nuestra salud y no podemos pensar que el tratamiento puede ser un evento único. Tiene que ser de largo plazo. En el momento en el que nos descuidamos, inmediatamente va a haber una recaída. Recaídas que eventualmente pueden ocurrir, pero lo importante es siempre tener el control, tener claro que es el estilo de vida saludable la verdadera vacuna para la obesidad. Nosotros somos instrumentos de apoyo con todos los procedimientos que realizamos, pero finalmente tenemos que trabajar sobre ello. Entonces, esa saciedad cerebral, qué interesante que trajiste ese artículo, porque muchas veces el no saborear, como lo has explicado, y particularmente eso ocurre cuando está uno distraído, trabajando en el computador, viendo televisión, en fin. Entonces se concentra en comer, además comer rápido, masticamos, pero pasamos, o sea, se nos olvida además lo placentero que debe ser el momento de comer, de disfrutar, de encontrar sabores, texturas. Eso estimula mucho el cerebro necesita ese estímulo. Si uno come en 5 minutos, resulta que se llena, logró saciedad gástrica, pero ese primer bocado apenas le está llegando al cerebro. No hay saciedad cerebral, el cerebro sigue pidiendo, pero resulta que ya tienes el estómago lleno, entonces vas a forzarlo. Y resulta que, no, pero hay postrecito y le hacemos el campo. Y entonces el estómago se sobredistiende, aumenta la capacidad y aumenta la producción de grelina y obviamente esto se vuelve entonces una condición allí autodestructiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando alguna persona tiene sobrepeso y quiere controlarlo o simplemente no lo tiene, pero quiere mantenerse saludable,
tiene que tener en cuenta que la manera de hacerlo es aprendiendo a comer. Aprendiendo a comer, me refiero a un esquema de horarios. Ese es otro punto importante, mantener horarios, ¿sí? Mantener horarios, nutrición de calidad y porción pequeña. Pero si uno no empieza por los horarios, a partir de ahí la tiene mal. Porque cuando no guarda uno los horarios, empezando con un desayuno muy temprano, en la primera media hora, 40 minutos después de despertar, vas a terminar comiendo con hambre y no con apetito. Y cuando uno come con hambre, significa que el cerebro está prácticamente en hipoglicemia, y cuando el cerebro está así, no vas a poder cumplir con el segundo componente, que es la nutrición de calidad, porque el cerebro te está pidiendo azúcar y grasa. Y uno cree que tiene el control y no lo tiene. Si pasan más de 3 horas, vas a comer con hambre. Y comer con hambre significa eso, buscar alimentos que te suban el azúcar pronto. Entonces ya empezamos mal. Con hambre tú puedes tener aquí una Coca-Cola y 2 empanadas, y aquí una ensaladita con salmón, lechuga, en fin, frutos secos. El cerebro te dice, vamos a la empanada. No, pero es que el doctor me dijo, nada, el cerebro te dice, vamos a esto. Entonces, ahí viene bueno, hablábamos ahora, Freddy, pero bueno, no sé si nos vamos a enrollar acá mucho, porque el tema de los ayunos intermitentes, lo inconvenientes que terminan siendo en la medida en que vamos bueno, a terminar consumiendo. O sea, cuando uno hace un ayuno prolongado, por un lado el cerebro en urgencia te va a decir, vamos a comer rápido, no alcanzas a lograr la saciedad, busca azúcar y grasa, en fin, va a ser supremamente inconveniente. Y ese ayuno prolongado, si tú logras decir, no, es que yo estoy haciendo ayuno y no voy a comer y no voy a comer y no voy a comer, bueno, llega un punto en el que vas a notar que hasta se te quita el hambre. Mira lo interesante. ¿Pero por qué? Porque ya el cuerpo empezó a autoconsumirse. Y antes de perder, bueno, porque además la justificación de este ayuno es decir, bueno, es que nuestro cuerpo va a empezar a quemar grasa y eso es lo que finalmente queremos. Qué bueno, ¿por qué no? Bueno, porque no es tan cierto. Ahora que hablábamos con Frey, cuando uno está en un periodo de ayuno prolongado, la grasa va a ser usada, pero va a ser usada solo una parte. La gran cantidad de energía que va a buscar el cuerpo viene del músculo. Tú decías 2/3 partes de músculo por una tercera parte de grasa. Entonces, el mayor consumo es de músculo. Y en el músculo están los hornos que queman la grasa. Entonces, resulta que temporalmente, de una manera muy de corto plazo, vas a perder peso por la pérdida de músculo, que pesa 3 veces más que la grasa, pero en el mediano y largo plazo vas a tener un problema metabólico serio, porque ya no vas a poder volver a quemar. Estás autoconsumiendo, y eso ocurre con el ayuno prolongado, ocurre con las dietas restrictivas, 0 carbohidratos, ocurre algo interesante que estábamos hablando ahora con los medicamentos de moda, el Ozempic, toda esta la semaglutida, la liraglutida, que entonces ahora la gente, por el pensamiento mágico un poco que se tiene de buscar además la cosa fácil, no, yo me inyecto y ya tengo el tema controlado. Resulta que esos medicamentos, ¿cómo funcionan? Básicamente quitan el hambre, por decirlo de una manera, no nos vamos a enrollar, quitan el hambre. ¿Qué pasa si tú no comes y tu cuerpo tiene que seguir funcionando porque es una máquina que consume energía? Pues nuestro cuerpo tiene agua, hueso, músculo y grasa. Del músculo y la grasa es de donde puedes sacar energía, pero metabólicamente es mucho más difícil la grasa y por eso termina consumiendo el músculo. Nuestro cerebro está diseñado o no está diseñado, se adaptó con millones de años a reservar grasa y se volvió muy eficiente para reservar grasa porque eso permitió que nuestra especie sobreviviera. ¿Eso qué quiere decir? Que lo último que te va a soltar es la grasa. Entonces te va a consumir la proteína del músculo, la alanina, la vuelve glucosa y te estás autoconsumiendo. Entonces, en ese sentido, los ayunos, las dietas restrictivas, los medicamentos que te quitan el hambre,
se terminan autoconsumiendo, que es un poco, cuando uno lleva esto, sabes que yo hago un símil, Freddy, con la diabetes tipo 1, donde no hay insulina para que la glucosa entre y brinde energía a las células. Entonces, el diabético tipo 1 uno lo ve fenotípica, uno lo ve y es una persona delgada que ha perdido músculo. Entonces es casi que como llevar a esos estados patológicos. Cuando uno hace un ayuno prolongado y usa estos medicamentos, consume músculo y está delgado. Pero es que el problema no es de peso, tenemos que evaluar la estructura corporal. Mira lo interesante, a veces hablábamos, o sea, me gusta decirle a los pacientes, mira, como cuando hablábamos ahora de nuestros hijos que se preparan profesionalmente y se van proyectando y uno hace eso en su vida y se proyecta para tener una estabilidad económica, un desarrollo profesional, en fin, de la misma manera, hola Caro, te saludo, de la misma manera como también uno conforma desde el punto de vista emocional, conforma su familia, se proyecta. Preservar músculo debería ser otra proyección, otro objetivo de vida, y eso no lo tenemos en el radar, eso no lo tenemos presente. Y resulta que de eso no solo mantiene o nos permite estar metabólicamente saludables, sino que obviamente todo el aparato osteomuscular, cuando uno hace actividad física, porque es la única manera de preservar el músculo. Fíjate que hay algo interesante, a veces los pacientes dicen, bueno, pues yo entonces como proteína. Además que vienen propagandas que tratan, o sea, que desafortunadamente no dejan el mensaje claro. Cuando uno ve, por ejemplo, no, pues entonces consuma este suplemento de proteína y esto le va a hacer preservar el músculo. Resulta que sin ejercicio no hay músculo. Tú puedes comerte toda la proteína, lo único que vas a hacer es dañar tus riñones, pues se te va a acumular. Esa cuestión del ayuno intermitente, ese es un punto interesante porque eso está muy de moda y usted se mete ahora a mirar bueno, en internet, en cualquier cosa, y va a encontrar gente que recomienda el ayuno intermitente. Una cosa es hacer ayuno intermitente, pensemos, eh, 12 horas, un día a la semana. Eso significa vaciar los lisosomas. Y otra cosa diferente es hacer ayuno intermitente todos los días para bajar de peso. Como tú haces ayuno intermitente todos los días para bajar de peso, lo que tú estás haciendo es suprimir una comida diaria o dos. Es decir, estás haciendo algo que desde el punto de vista fisiológico es absolutamente irracional. Por lo regular la gente se vuela el desayuno, la comida más importante del día, no se la come. Y sigue de largo y entonces ya comió a las 7 de la noche de hoy y no come más nada hasta las 12 del día al otro día o 1 de la tarde del otro día. Y cree que eso es saludable, eso no es saludable realmente. Cuando tú haces ayuno intermitente un día a la semana, 10 horas, 12 horas, no más. Cuando tú haces ese tipo de ayuno, vaciar los lisosomas. Tú comes temprano y desayunas después de esa hora y no pasa nada. Hiciste 12 horas de ayuno. Eso es suficiente para que tú puedas tener un poquito más de longevidad, un poquito más de salud, que es otro propósito totalmente diferente al de bajar de peso. Para bajar de peso no se ha inventado nada. La verdad, para bajar de peso no se ha inventado nada que tú digas, esto es el secreto. Para bajar de peso, el remedio es muy simple. Come saludable, te mantienes físicamente activo y tienes contento tu cerebro. Si tú haces eso, bajas de peso. Te resulta difícil porque dañaste los sistemas, porque has estado eso mucho tiempo, etcétera, etcétera, las ayudas bariátricas. Y eso te sirve para arrancar y, como decía Germán, para entrenar. Es un periodo ahí, como yo le digo a los pacientes cuando van a la consulta con una depresión y con mucha ansiedad, te voy a mandar un antidepresivo. Y mientras tanto te estarías sintiendo incómodo. Entonces te voy a mandar una benzodiazepina para que te quite la angustia por 4 semanas, 6 semanas y te lo quito. Es decir, esto te va a servir para resolver el asunto en lo que esto hace su efecto, que es lo que verdaderamente te va a solucionar el problema. Entonces esto es igual. Tú vas a instrumentar
un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir. Ya casi, el punto es tal que a mí ya el término estilo de vida casi que ni me gusta decir, porque se ha vuelto un relajo. Es como el estrés, que es la prostituta de la medicina. Todo el mundo lo usa para lo que le da la gana. Sí, pierde sentido. O sea, tú vas a aprender a vivir de otra manera y a estar insertado en el mundo que te toca con otra perspectiva distinta. En lo que tú aprendes eso, tú tienes una ayuda bariátrica que te puede servir de manera fantástica. Si te hacen una ayuda bariátrica de las llamadas irreversibles, como es el caso, por ejemplo, del sleeve gástrico, pensemos que tú no te lo vas a quitar después. Tú tienes que tener en cuenta una cosa, que es algo que me decía Germán ahora antes de que empezáramos el en vivo, y es que tiene que haber una gradualidad de la solución. Es decir, cuando tú le haces a alguien un sleeve, tú deberías tener en cuenta que después de eso solo te queda otra opción, que es un bypass, y después de ahí, apaga y vámonos, que no hay más nada que hacer. Lo otro que hacen es reoperarte y volver a reoperarte hasta que ya eso no aguante más y te compliques. Correcto. Entonces, si esa es la situación tuya, en que ya hiciste todo muy bien y te atendió un cirujano ético y te dijo, sí, mira, ya hay que hacerte un sleeve, ten en cuenta que ese es el penúltimo de los recursos, ¿eh? Entonces, esmérate, como decía Germán, en graduarte con honores de tu cambio de manera de vivir para que puedas resolver esto de manera definitiva. Pero es algo de lo que no te puedes despegar. ¿A qué me refiero? Tú tienes que mantener esa forma de vivir de manera permanente. Tú no puedes hacerlo por 15 días o lo voy a hacer hasta que cumpla 15 y ya me meto el vestido que quería ponerme, ya me puedo meter en él, o las mil y unas cosas que se propone la gente cuando tienen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, lo complicado de esta historia es que es una mezcla de elementos, algunos de ellos intangibles, como es el cuento de todo lo cerebral, porque en realidad eso no se ve, no hay cómo medirlo, etcétera. Otros un poquito más tangibles, como es si bajas o no bajas de peso, ¿no? O cómo cambia tu composición corporal, que sería probablemente un término más adecuado que bajar de peso. Hablar de tu composición corporal, si mejoraste tu composición corporal y si mejoraste parámetros físicos, como por ejemplo, no sé, tener más capacidad cardiopulmonar, tener más resistencia física para el trabajo, etcétera, etcétera. El cuento con eso es que tienes que, para perpetuarlo, tienes que dedicarte a eso por vida. Tienes que tenerlo muy claro. Tienes que interiorizarlo, y yo siempre digo, interiorízalo como cepillarte los dientes. Te levantas por la mañana y vas de cabeza para el baño medio dormido y te cepillas los dientes. Después te preguntas, ¿será que me lo cepillé o no? Te vuelves al baño y tocas el cepillo a ver si está mojado. Está mojado. Ah, sí, me lo cepillo. Okay, perfecto. Porque está tan interiorizado en ti que tú no tienes ni que pensar. Cuando tú te sientas a comer y tú saboreas los alimentos así, de esa manera, o cuando tú te levantas y vas a hacer tu caminata o tu actividad física y lo haces así, de esa manera, cuando tú eliges entre opciones más saludables y menos saludables y eliges las más saludables así, de esa forma, así, automáticamente, probablemente estás ganando la pelea. Y cada vez habrá menos tentaciones, cada vez te sentirás peor, cada vez habrá más seguridad en todo lo que haces. Entonces, esa es una idea importante. Preguntas sobre cirugía bariátrica. Cualquiera que quiera preguntar algo sobre cirugía bariátrica, tenemos aquí al experto de lujo para que nos conteste las preguntas. Por ejemplo, Germán hablaba ahora de balón. Yo creo que nadie pone más balones en Bogotá que Germán Piñeres. A veces la gente no le gusta el balón porque piensa que, bueno, eso me va a servir, no me va a servir. ¿Qué tú piensas del balón en realidad, Germán? Bueno, mira, el balón tenemos que considerarlo dentro del espectro de procedimientos bariátricos. Es el menos invasivo en ese sentido, diría yo, es el primer escalón de ayuda, que es muy positivo. Claro, es el menos invasivo, es el que en principio uno podría decir es el que menos ayuda brinda, el que más disciplina exige por parte del paciente, pero algo importante es que sea bien entendido el manejo, porque es que si desde el punto de vista profesional y desde el ámbito del paciente se entiende colocar el balón simplemente para que yo coma un poco menos, pero no hay un enfoque hacia generar los cambios en los
hábitos y particularmente hacia lograr esa saciedad cerebral, esto no va a funcionar. Algunas personas van a bajar un poco de peso en la medida en que si se exceden, obviamente, el balón en ese periodo se convierte en un maestro de buenos hábitos. O sea, digo ese periodo porque es temporal. El balón que más dura alcanza a durar un año, hay otros de 6 meses, en fin. Pero debe ser un periodo comprendido, entendido como un periodo de aprendizaje hacia esa saciedad cerebral. El balón te lo va a cobrar si haces algo mal, entonces vas a vomitar, vas a estar indispuesto, no quieres comer, te da miedo comer porque te puedes sentir mal y terminas bajando de peso, pero no porque se haya logrado un cambio en los hábitos. ¿Eso qué significa? Que lo que tienes garantizado es que cuando el balón salga, pues te vas a volver a subir, porque no hubo un cambio en los hábitos. Entonces es bien importante tener eso en cuenta. Ese es un periodo de aprendizaje y como les mencionaba anteriormente, se tienen que graduar con honores. El diploma tiene que decir, bueno, ahora Paola, en fin, ya es experta en saciedad cerebral. De tal manera que el balón sale y logra mantener el resultado. De lo contrario, pues va a ser simplemente un procedimiento más en su larga historia de intentos y de frustraciones por bajar de peso. Entonces, a pesar de que es el menos invasivo, el enfoque que particularmente en nuestro programa le damos es que se convierta en ese impulso, en, ese, en esa ayuda que le hacía falta para volver nuevamente a generar los cambios que se requieren. Entonces, en ese sentido, el balón es una buena opción. El siguiente, ahora, importante tener eso en cuenta. O sea, primero que todo hay que plantear el objetivo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Bajar de peso para que, como decías ahora, para que en 3 meses que tienes un matrimonio te entre el vestido? ¿O realmente quieres bajar de peso para en el largo plazo? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. El siguiente nivel de apoyo, después de un balón gástrico, implica ya una cirugía laparoscópica. El balón es un procedimiento endoscópico. Nos dices que se fue la señal. No sé si ahí, si quieres, me confirman si se está oyendo bien. ¿Cómo ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se está escuchando o estamos conectados? No sé si alguien nos conecta. Está perfecto. Vale, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces les decía, el balón es un procedimiento endoscópico, eso lo hace realmente el menos invasivo, en la medida en que no es quirúrgico. El balón viene enrollado, se ingiere, llega al estómago, y en ese orden de ideas hay 3 aspectos fundamentales cuando uno coloca el balón, y esto es interesante, el que realmente está, o sea, quiere saber un poco del balón, quiero aclararle lo siguiente. Hay 3 aspectos fundamentales cuando coloco un balón en términos de seguridad. Primero, conocer la condición del estómago. Segundo, localizar el balón en el punto donde se quiere llenar. Y tercero, definir el tamaño del estómago para asimismo definir el volumen del balón porque es diferente en cada persona. ¿Eso qué quiere decir? Que la única manera de tener control sobre esto es haciéndolo por endoscopia. Y hago claridad en este respecto porque en la cantidad de dispositivos que están llegando ahí, se está ofreciendo hacerlo sin endoscopia, tratando de banalizar un poco el procedimiento, hacerlo como si fuera muy sencillo, y realmente hay riesgo. Imagínense llenar un balón de este tamaño en un esófago que tiene este calibre, o sea, va a haber mucho riesgo. Lo mismo, si yo no conozco el tamaño del balón y a todo el mundo le pongo el mismo volumen, para una persona va a ser mucho y eso puede generar un problema en la pared del estómago, erosionarlo, en fin. Y de otro lado, para otro paciente, por ejemplo, los que comen muchos dulces tienen un estómago más pequeño que el que es comedor abundante. Entonces, para alguien un tamaño puede ser pequeño, para el otro puede ser demasiado. Por esto es bien importante tener esto en cuenta. O sea,
yo les sugiero asesorarse muy bien, averigüen muy bien a la hora de optar por un procedimiento, porque cualquier procedimiento médico puede conllevar, si no se hace de la manera adecuada, puede llevar situaciones de riesgo. Imagínate que, bueno, no sé si sea, o sea, pueden haber situaciones complejas, ¿sí? Me han preguntado a veces, hay pacientes que se han realizado una manga, fíjate lo interesante, que no generaron los cambios, bueno, en fin, hubo una recaída, se volvieron a subir de peso y entonces me preguntan que si les colocamos un balón, lo cual es absolutamente contraindicado, es imposible colocar un balón después de que se ha realizado una manga, no importa que se hayan subido de peso, porque cuando uno hace una manga, y me refiero a que en una manga uno lo que hace es una reducción del estómago, de un estómago grande, llevarlo a lo normal un poco menos, por más que la persona se suba nuevamente de peso con el paso de los años, nunca se va a dilatar nuevamente al tamaño original. Se puede subir de peso no porque se hubiese agrandado, sino porque no está guardando los horarios, come frecuentemente, está picando, está consumiendo alimentos hipercalóricos, en fin. Pero ¿a qué voy? A que uno jamás va a poder colocar un balón ya en ese estómago, porque obviamente un balón de este calibre no va a caber en un estómago que sea reducido. Entonces el riesgo de perforación, eso es muy importante. Eso va a ser muy peligroso si eso se hace. Y lo estamos viendo. Mira, mira lo curioso, Fred. Hay pacientes que llegan a consulta, pero estamos, a veces no nos dicen la verdad. Oiga, yo me intervení, yo me hice este procedimiento. Nos han llegado pacientes que han hecho procedimientos anteriores, pero resulta que no. Entonces, solo por la endoscopia, pues nos damos cuenta de todas estas situaciones. Bueno, el balón, un procedimiento temporal, mínimamente invasivo, idealmente colocado y retirado por endoscopia. Ese punto también. Hay una pregunta acá de Rosita. Después del balón, ¿qué sigue? Bueno, mira, Rosita, es una pregunta bien interesante. El siguiente escalón sería la manga gástrica, lo cual ya implica una cirugía por laparoscopia a través de pequeños orificios en el abdomen, como se opera hoy en día la vesícula. Y esa manga, como les decía, es básicamente lograr una reducción que se va a convertir en una reducción definitiva del estómago, porque ese estómago nunca se va a volver a agrandar, o sea, es una ayuda definitiva. Y ese sería el siguiente escalón. Ayer estábamos, justamente estaba dando una conferencia sobre un procedimiento que hoy se puede considerar intermedio entre balón y manga, que es la gastroplastia, o sea, una sutura por endoscopia. Entonces, por endoscopia hacemos una sutura del estómago para hacer un pliegue y tratar de simular un poco el efecto de la manga, pero no va a tener el carácter definitivo, por eso lo pongo intermedio, en la medida en que esa sutura se puede o se va a terminar soltando con el paso del tiempo. ¿Qué tanto dure? Es una aplicatura, pero por endoscopia. Entonces, es interesante, pero no puede ser considerado un reemplazo de la manga gástrica por la paroscopia, en la medida en que esto va a ser temporal. Va a durar más que el balón, pero no tiene el carácter definitivo de la manga. Es una opción interesante que estamos ahora realizando también. Yo me quedaría con esas tres como los procedimientos más fisiológicos, porque, Rosita, si seguimos, el siguiente escalón después de una manga, pues va a ser el bypass. No obstante, el bypass tiene ya, estos que te acabo de mencionar, son calificados como procedimientos restrictivos. El bypass tiene un componente restrictivo, pero particularmente malabsortivo, porque desconecta también el intestino y se secciona el estómago, se secciona el intestino, se conectan, se crea un atajo para que la comida no haga tránsito de tal suerte que lo que come pasa derecho. La absorción es mucho menor. Entonces va a haber un problema nutricional. Ya deja el carácter fisiológico, aunque obviamente hay pacientes que pues pueden requerir
este procedimiento. De hecho, ha sido considerado durante muchos años el estándar dentro de los procedimientos bariátricos. Hoy en día la manga está cogiendo más relevancia justamente por su carácter más fisiológico y finalmente es igual de efectivo, porque cualquier procedimiento, si no se acompaña de lo que hemos estado hablando, de trabajar en saciedad cerebral, en mejorar los hábitos, en hacer actividad física, incluso un bypass va a terminar fallando. Y después de que hicimos un bypass, bueno, ya... Yo he tenido pacientes con bypass este año, por lo menos recuerdo 2 pacientes que se habían hecho un bypass ya tiempo atrás y llegaron con una obesidad mórbida. De hecho, me acuerdo de uno muy bien que me dijo, yo me hice el bypass, bajé 90, 100 kilos, imagínate tú, y ya empecé a aumentar, doctor, y ya voy otra vez por 88. Y ya había aumentado 88 kilos después del bypass. Y entonces ahora no sé qué hacer. El médico me quiere reintervenir. Claro. Entonces, en esos casos, claro, hay opciones, pero era lo que tú decías, es tratar de hacer unas reintervenciones, entonces hacer desconectar más intestino todavía. Ahora, mira algo interesante, cuando un paciente con bypass se sube, no regresó a su condición original de obesidad. Ahora tiene obesidad y desnutrición. O sea, mira lo preocupante. Entonces, uno tiene que ser muy responsable como paciente a la hora de tomar esta decisión en la medida en que tiene que entender que el procedimiento va a ser una nueva oportunidad y vuelvo y lo repito, es una segunda oportunidad que se va a regalar, pero debe ser responsable con esa decisión y generar los cambios que se requieren para que esto salga bien. Ahora, es muy posible llegar a hacerlo. Mira que tengo pacientes que han logrado bajar 50 kilos después de ya sea un balón, una manga, en fin. Una persona que obviamente no hacía ejercicio y hoy en día hacen Ironman, o sea, están haciendo, es una locura, uno dice, pero, y pasan los años y se mantienen. Entonces, esto es, primero que todo, es supremamente satisfactorio para uno como profesional ver eso, porque hay algo bien interesante. Hay muchos pacientes y eso es lo que hace que yo siga acá, que no me haya pensionado a los 40. Y es que me dicen, ¿sabe qué, doctor? Lo único malo de esta cirugía, que no me la hice antes. O sea, les cambia realmente la vida, es volver, es lo que tú decías, es volver nuevamente a tener la motivación. Cuando uno se levanta con 40 kilos de más, 30 kilos de más, uno no se quiere mover, o sea, escasamente es capaz de levantarse porque va a estar con dolor de cabeza, va a estar cansado, o sea, arrancó el día cansado. Pero cuando un procedimiento de estos le da la oportunidad de volverse a levantar activo, vital, pues claramente vuelve otra vez el gusto por el ejercicio, por cuidarse, la motivación, la autoestima, no solo el control de las enfermedades que puedan estar en ese momento, sino emocionalmente se va a sentir la energía que irradia. Mira, tengo muchos pacientes, me acuerdo ahora mismo de 2 chicas que tuvieron ascenso en el trabajo porque ya la energía que irradiaban era diferente, era muy positivo y la gente lo ve. Entonces ya obviamente ya van a estudio F, ya no es a comprar la ropa que le toca, sino lo que le gusta y entonces se arreglan. Me acuerdo que llegaban en sudadera, con unas sudaderas grandes, en fin, ahora ya vienen súper arregladas, en fin, y con una mirada y una sonrisa que denota que es otra persona, y eso es muy satisfactorio. Fíjate que me preguntan, por ejemplo, si después de un procedimiento, un balón, una manga, que si puedo quedar embarazada, porque a veces hay ese temor, no, yo estoy joven y me quiero embarazar, quiero tener niños, de pronto no me opero. Mira, cuando una persona tiene sobrepeso, primero que todo el riesgo para un embarazo va a ser muy grande. Riesgos de preeclampsia, diabetes gestacional, en fin. Al bajar de peso, incluso con una manga, va a haber un embarazo saludable, no va a haber problema para la mamá, para el bebé. Pero obviamente miren lo interesante, esto es importante, si alguien
quiere profundizar un poco. Cuando uno se hace, por ejemplo, una manga gástrica que no genera malabsorción de nutrientes, o sea, como tal, no debe generar desnutrición, podría haber un problema de nutrición si no está cumpliendo con los otros dos componentes de un esquema ideal. Estamos hablando de horarios, calidad de la comida y porción pequeña. La manga garantiza la porción pequeña, pero horarios y calidad son la tarea que debemos llevar a cabo. Si uno se ha hecho una manga y, por ejemplo, salió sin desayuno, a la media mañana no le caben 2 porciones, le cabe una. Eso quiere decir que se quedó corto en nutrientes, baja de peso, pero nutricionalmente se empieza a quedar corto. O si le dio por almorzar, voy a decir una locura, guarda los horarios, pero no está comiendo de calidad y comió con un paquete de Todo Rico y Nestí, por decir una locura. Ahí no hay absolutamente nada bueno en términos de nutrientes. Entonces empieza a haber un problema nutricional en el largo plazo y no tendría por qué ocurrir. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es simplemente me operé y menos mal tomé la decisión y eso era lo que yo tenía que hacer. No. Ahora te escuchaba, Freddy, dices algo. Lo que uno haga para bajar de peso tiene que enfocarse en que lo va a hacer toda la vida. En el momento en el que uno deje de hacerlo, esto va a fallar. Por eso es que aquí no hay magia, no hay inyecciones, no hay pastillas, no hay vacuna. Esto es simplemente el trabajo del día a día. sí. Aquí hay una cosa importante que la hablábamos con Germán también antes de empezar, y es el hecho este es un ámbito muy, muy, muy invadido por lamentablemente por personas que no entienden lo que están haciendo, no saben bien lo que hacen. Vamos a pensar, unos por ignorancia, podría haber algunos que incluso ya con mala intención de fines de otro tipo y lucran con esto, en fin. Entonces eso es un problema muy delicado. Marcela Incambie que dice, ir a terapia. Y yo le diría, exacto, esto es un proceso, o sea, no estoy diciendo necesariamente ir a terapia como tal, literalmente. Estoy hablando de que meterse en un cuento de bajar de peso significa cambiar como tú vives y para eso vas a tener que usar varios recursos y vas a tener que hacerlo por un tiempo largo, probablemente tiempo largo para aprender y luego mantener muchas de estas cosas a lo largo de tu vida. Tú necesitas, como Germán, por ejemplo, que tiene en su equipo gente que te hace todo, entonces tú entras, te operan, te ilustran sobre la nutrición, te acompañan desde el punto de vista psíquico, es decir, te hacen toda la escuelita, por llamarlo de alguna manera, y te lo hacen de manera potable. Uno de los riesgos para mí más grandes que yo veo en los programas de bajar de peso es que la gente va, se opera y se va, queda por su cuenta. Y entonces a veces le dicen, tienes que ir a un nutricionista, y lo dejan así como, ve a un nutricionista, quiere decir, ve al que tú quieras, el nutricionista te pone la dieta que le parece a él mejor, lamentablemente a veces no tienen mucha idea de lo que está ocurriendo en el individuo, ponen una dieta que puede ser restrictiva, que puede ser supresora de cierto tipo de alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, vete a un gimnasio para que hagas ejercicio, llegas al gimnasio y te encuentras un instructor que te quiere convertir en señorita Colombia para el otro año y entonces te pone una carga de actividad física que tampoco puedes soportar, que no puedes resistir, que te duele, que te lastima y que por supuesto cuando tú haces una de estas cosas o las dos de las que te acabo de mencionar, es muy probable que tu propósito se aplique. Y sin comer porque también alguien te dijo que eso era lo que tenías que hacer. Entonces, importante en la búsqueda de esa solución, la gente entienda que hay que buscar profesionales que estén verdaderamente comprometidos, que sepan el terreno en que se están moviendo, que no se muevan con las tendencias de moda, sino que tengan su propia noción del asunto, que conozcan en profundidad los mecanismos cerebrales, etcétera, que están implícitos en esto. Y para eso, como tal, usted tiene que sondear qué es lo que está pasando, quién sabe, quién no sabe, a quién voy a ver, quién me atiende esto, buscar una opinión autorizada que le diga esto es lo que hay que hacer.
Estas no son cosas que se resuelven en el salón de belleza, ni se resuelven en cualquier garaje donde hay un sitio que te dice, ven que te ayudamos a bajar de peso. Hay mucha gente irresponsable, mucho impostor en este cuento, en este negocio de bajar de peso. Eso yo lo he conversado infinidad de veces con la gente que me han preguntado, no hace mucho, incluso en la consulta, quien me hablaba de esto. Y yo dejé de tener nada que ver con la obesidad cuando llegué aquí a Colombia en el 95 y no me conecté con esto como hasta el 2001, porque un día vi que en un salón de belleza te decían que te ayudaban a bajar de peso. Entonces yo no entiendo cómo te pueden hacer los rayitos y ayudarte a bajar de peso al mismo tiempo. Me parece que eso es una vaina absurda. Y dije, no me meto en esto. Y ya luego en el 2000, bueno, las cosas cambiaron y pudimos hacer un trabajo muy chévere, especialmente, bueno, pues con Germán, durante muchísimos años. Y yo sí creo que las personas que quieran bajar de peso tienen que buscar eso, tienen que buscar un profesional que los eduque de manera potable, de manera científica, de manera lógica, que garantice su salud, porque usted quiere bajar de peso para verse más saludable, usted no quiere bajar de peso para estar más saludable, usted quiere bajar de peso para verse bien, pero para estar más saludable también, porque si usted se ve bien pero no está saludable, créame que no le va a servir. Entonces, por tanto, es importantísimo que usted logre este propósito y para eso necesita ayuda profesional seria que, que lo acompañe en este proceso. Yo le diría, como le digo a mis pacientes de psiquiatría cuando van, mira, yo te voy a dar un par de sugerencias, tú vas a hacer el trabajo y yo lo que voy a hacer es que te voy a acompañar en el recorrido, pero créeme que el que tiene que andar el camino eres tú, ¿eh? Yo voy al lado tuyo, tú vas caminando y yo voy en la moto al lado tuyo, en el carro al lado tuyo acompañándote, como uno ve a los ciclistas, y tú vas andando a los pedales y yo voy en el carro al lado tuyo ahí acompañándote, tú eres el que hace el trabajo. Así le digo a mis pacientes de psiquiatría, esto es exactamente igual. Entonces busque que los acompañen, no se queden conformes con alguien que te dice, yo te opero, sí, y después tú te vas a la nutricionista, porque Germán decía al principio, a nosotros nos gusta operar y quitar puntos. Los cirujanos, es cierto, están hechos para eso, están entrenados para eso, pero este fenómeno de la obesidad requiere otras habilidades, requiere otros conocimientos, requiere incluso pues otro enfoque de la vida y requiere pues vamos a decir, una cierta bondad y una cierta compasión hacia los pacientes que van a uno a verlo en el desespero de un trastorno, de una enfermedad que los está consumiendo, ¿no? Entonces es importantísimo eso. Si alguien quiere preguntarle algo a Germán, este es el momento que ya nos vamos ya. Una pregunta, arriba, el que quiera preguntar algo a Germán. ¿Está todo el mundo satisfecho entonces? Sí, yo creo que entonces, mira, hay un espectro amplio de procedimientos bariátricos, algo interesante. Muchas veces se habla de la cirugía bariátrica y se mete todo como en el mismo costal, como si todo fuera lo mismo. Entonces resulta que muchas veces se asocia la bariátrica como si fuera el bypass, desconociendo que hay otros procedimientos. A veces se confunde el balón con el bypass cuando son procedimientos completamente opuestos. Entonces, es muy importante buscar asesoría. Además, tienen que buscar asesoría para sí mismos, que sea algo personalizado. A mí me llama mucho la atención, me llaman mucho por teléfono. Venga, doctor, que me quiero hacer el bypass. Venga, ¿y usted cuánto está pesando? No, estoy pesando 80 kilos y mido unos 70. Bueno, no es para ti el bypass, claramente. Venga, ¿que cuánto vale la cirugía bariátrica? O sea, uno no puede hacer la consulta y tomar la decisión por teléfono. Es la decisión más importante seguramente que en ese momento de su vida va a tomar. Es su vida la que está de por medio. Denle toda la seriedad del compromiso y eso empieza por hacer una verdadera valoración, poner todo sobre la mesa, que ustedes tengan todo el conocimiento de todo lo que existe y de cuál sería la mejor opción. Pues muchísimas gracias, Frey. Primero que todo, gracias a ti. No sabes, de verdad, vuelvo y te lo repito, el placer de estar aquí. No pensé que lo íbamos a hacer. Me encanta estar acá
volver nuevamente a verte después de un tiempo largo donde la pandemia nos jugó una mala pasada. Sí. Es un honor para mí de verdad estar acá y poder compartir y seguir llenándome de toda tu sabiduría y poder de esa manera ayudar a nuestros pacientes. Un abrazo a todos los que nos acompañaron, que se conectaron, que se tomaron estos minutos para escucharnos y compartir. Bueno, yo estoy muy contento, como les dije hoy, tener a Germán aquí en mi casa. Después de 6 años que no nos veíamos, nos hablábamos por teléfono y bueno, nos saludábamos, etcétera, por 6 años que no nos veíamos en persona, después de 19 años de trabajo juntos. Así que ha sido fantástico poder estar aquí con él en mi casa, hablando de este tema, que es un tema fascinante además. Y él dice la sabiduría mía, en realidad Germán es un experto en el tema, en su área sobre este trastorno tan grave y créanme que no hay nadie más capacitado que él. En Colombia, yo me atrevería a decir en América Latina, cuidado porque es un individuo que tiene muchísima experiencia y eso vale oro. Entonces, nada, muchísimas gracias a usted por estar aquí, por conectarse, por dedicarnos 1 hora y unos minutos a hablar, por escuchar toda esta cháchara. Esto queda grabado, los que lo quieran ver después. Y como siempre les digo, pues nada, agradecidísimo porque estén aquí, pasen un buen fin de semana y nos vemos el sábado próximo si Dios quiere. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.